Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Si bien vamos a cuestionar todo el día de hoy como solemos hacerlo, pero nos vamos a concentrar no en un problema general, si bien hay un problema detrás de lo que vamos a señalar como personaje cuestionado. Vamos a tomar hoy al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como el centro de nuestro cuestionamiento. Hace 2 días, el domingo, en la Plaza de la Constitución, el ingeniero, como suele llamársele, aun cuando en realidad el ingeniero es el ingeniero Slim, él es otro ingeniero, menor quizá, pero ingeniero, presidió un mitin cuya asistencia no fue como esperaban sus organizadores, pero se hizo cierto borlote ahí en la Plaza de la Constitución. Tuvieron que llevar acarreados, fundamentalmente del Distrito Federal, los de siempre, ya sabe usted, ahí estaba René Bejarano, que en eso de llevar acarreados se pinta solo. Y el ingeniero dio el discurso principal en este acto. Podemos decir que el mitin lo presidió él junto con un grupo de connotados emisarios del antepasado. Todos estos personajes tienen un denominador común. No solo quieren que las cosas permanezcan como están, en ese caso no nos iría tan mal. Lo que quieren es que regresemos prácticamente a las condiciones de los años 30 del siglo pasado. Tomo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de la transcripción estenográfica de su intervención, un párrafo de 3 líneas que me parece ilustrativo y que además resume de una manera brillante la posición del ingeniero y de aquellos que le hacen coro, que por desgracia no son pocos en este país. Dijo ahí: se pondría en práctica una política que llevará al agotamiento prematuro de los yacimientos y de nuestras reservas, que deben cuidarse, ojo, no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras, cuando el petróleo sea más escaso en el mundo y tenga mayor valor. Particularmente estas últimas palabras, a partir de cuando el petróleo sea más escaso en el mundo y tenga mayor valor, resume una posición que debe abonarse a favor del ingeniero, que no es nueva. Es una posición que no solo la mantiene él, sino algunos otros personajes también la mantienen. El finado ingeniero Heberto Castillo también mantenía esta posición, que decía que no había que vender petróleo, sino que había que conservarlo para cuando, como dice el ingeniero, cuando escasee y tenga mayor valor. Con esta forma de ver el desarrollo energético del mundo, yo creo que el ingeniero debe de tener por allá en algunas de sus propiedades en Michoacán algunos miles de toneladas de leña y algunos miles de sacos de carbón, porque seguramente en una determinada etapa del desarrollo, pues él ha de haber pensado que como la leña era el principal combustible, pues se iba a agotar, así es que había que conservar leña o carbón o algún otro tipo de energético. La verdad es que la posición del ingeniero, aparte de ser una posición eminentemente retrógrada, no tiene el menor sustento en lo que hemos vivido en los últimos 70, 80 años en el mundo de las fuentes de energía. El petróleo, por si lo ignora el ingeniero, cada día se descubren nuevos yacimientos y además cada día el mundo está buscando la forma de encontrar nuevas fuentes de energía. De tal manera que esa visión catastrofista, que ni los personajes más conservadores, quizá posiblemente algunos maltusianos que pensaban que los alimentos no iban a alcanzar para alimentar a la población a la vuelta de la esquina, cuando el reverendo Malthus pensaba eso en el siglo XIX, el ingeniero piensa lo mismo, pero por fortuna está totalmente equivocado. ¿A qué se debe, siendo el ingeniero supuestamente un técnico? Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué, habiendo estudiado ingeniería y seguramente algunas cuestiones científicas, algún método para analizar los problemas, por qué mantiene esta posición tan retrógrada, tan conservadora y reaccionaria frente al progreso?
No hay explicación lógica alguna, a excepción hecha de que él esté interesado en mantener el actual statu quo, la situación que priva en Pemex. Yo no sé si él sea proveedor de Pemex, si posea algunas empresas de ingeniería y sean proveedores de petróleos mexicanos. No lo sé, desconozco esas cosas de su vida personal en lo que se refiere a cuestiones laborales. Lo que sí sé es que su posición, como dije hace un momento, es totalmente absurda y equivocada y va además en contra del progreso. Yo no sé si el ingeniero suele leer la revista Foreign Affairs. Me imagino que sí, tomando en cuenta en esta nueva chambita que ha agarrado, que le permite viajar y andar de meeting en meeting sin presentarse a la oficina, director de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal. Creo que en esas condiciones una revista de lectura obligatoria es esta que mencioné, Foreign Affairs. En el ejemplar dedicado o que aparece en septiembre-octubre, hay un artículo muy interesante que valdría la pena que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo leyere. Se llama Petroleum to the People, Petróleo para el Pueblo. Y es un interesante análisis sobre el futuro que tiene el continente africano como fuente de abastecimiento de petróleo. Trae ahí un recuento muy interesante e ilustrativo de aquellos países donde se ha empezado a explorar, y el gran problema para África no es que no hayan encontrado petróleo, sino el problema contrario, que han encontrado muchos indicios muy positivos en el sentido de que el continente africano tiene en su subsuelo miles y miles de millones de barriles de petróleo. De tal manera pues que si el ingeniero está pensando que debemos conservar nuestro petróleo para cuando escasee y tenga más valor, yo le pediría, sobre todo por su avanzada edad, que se siente, porque el petróleo, por el contrario, no solo hay una amenaza de que escasee y que suba de precio, suba de valor, por el contrario, el gran problema que hay ahorita para países como México que no han modernizado su sector energético es que cada vez se descubren más fuentes de petróleo. Hoy tenemos el famoso shale oil, pero África será un proveedor muy importante, de tal manera que el petróleo no solo encontraremos más, sino que además será más barato por la amplia oferta. Y al haber una menor demanda, porque estará usando el mundo, los países, grupos en ciertos países o en ciertas regiones, fuentes alternas de energía, eólica, la luz solar, etcétera, pues el petróleo quizá en proporción a como es utilizado hoy, reduzca el porcentaje como oferente o como fuente de energía. Pero repito la pregunta que hice hace un momento, ¿a qué se debe esa actitud del ingeniero? Mi opinión personal, y es una simple hipótesis, es que a él le conviene que se mantenga el statu quo que priva en petróleos mexicanos. Yo no le he escuchado una condena clara, firme, en contra de la corrupción en esa disque empresa petrolera mexicana. Yo no le he escuchado una opinión que tenga que ver con reducir el personal, tomando en cuenta que es una empresa sobrepoblada. No le he escuchado opiniones en torno a buscar alianza con empresas propiedad del Estado, como podría ser Petrobras. No. Simplemente él quiere que no movamos una coma de ningún sustento jurídico de Petróleos Mexicanos y de las dos disque empresas, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Ante esta cerrazón que raya casi en la insania, la única explicación que yo encuentro es que el ingeniero obtiene beneficios, no sé de qué tipo, prestigio, la herencia del apellido Cárdenas pesa mucho, para que las cosas se mantengan tal cual se aprobaron jurídicamente hablando en 1938. El ingeniero ha revivido con esta iniciativa o esta intención manifiesta del presidente de la República de modificar el sustento jurídico que tiene a Pemex sumido no solo en la gran corrupción, sino en la gran ineficiencia y en una sobrepoblación que hoy prácticamente esta empresa o esta oficina recaudadora de impuestos está en quiebra técnica.
Algunos de los personajes que estaban ahí en el presidium, en este meeting del domingo, son personas inteligentes que tienen una visión de futuro, no solo por la formación académica que tienen, sino por una visión de cambio. Por ejemplo, Pablo Gómez es un hombre inteligente que, pienso yo, en modo alguno, plantea que hay que conservar el petróleo para que cuando escasee tenga mayor valor. Conociendo un poco a Pablo desde aquellos años del 68, no creo que mantenga y comparta esta posición absurda, por decirlo menos, que plantea el ingeniero Cárdenas. Ahora bien, quizá lo más grave no sea que el ingeniero plantee estas tonterías. Lo más grave es que hay muchos que le hacen caso. Y peor aún es que algunos que no comparten su punto de vista y que estaban allí en este presidium del meeting del domingo, no se atreven por cobardía o por indignos a, como dicen, deslindarse del ingeniero. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas o meses? Pues el ingeniero continuará con sus tonterías. Ya un hombre a esa edad debería quizá estar cuidando nietos o bisnietos posiblemente. Sin embargo, el afán de la búsqueda de reflectores y estar en el centro del escenario político es una de las grandes enfermedades del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Quizá, como alguno de sus malquerientes, hombre cercano a él durante algunos años, dice que si no se apellidara Cárdenas, ni al cine podría entrar solo.